qué bendición es poder estar acá. Me siento muy honrado y agradecido con el Señor por habernos permitido poder llegar y poder ser parte de este evento tan importante, tan necesario en cada vida de cada uno de nosotros. Especialmente presiento yo y creo, estoy seguro, que muchas veces no prestamos mucha importancia a las cosas importantes que Dios nos ha dado. Y a veces de alguna manera dejamos desapercibido las cosas que Dios quiere que nosotros prestemos mucha atención. Y una de ellas, y déjeme decirle con mucho respeto, quiero decirles a cada una de ustedes, hermanas, es de que Dios le ha dado un lugar muy especial en la vida de los varones. ¿Un varón está acá que puede decir amén? La verdad de que Dios sabía de que cuando hizo al hombre dijo que era necesario darle una mujer. Le era necesario darle a alguien que podría ser de ayuda idónea. Y todavía no he escuchado muchos amenes, pero está bien, lo entiendo. Algún día van a entender que si no fuera por nuestra mujer, que es nuestra ayuda idónea, ¿dónde estuviéramos? Amén. Bueno, quiero antes de empezar la enseñanza de hoy, miércoles, quiero agradecerle al pastor por la invitación, por el honor que nos da a nosotros de poder estar acá, y al mismo tiempo a la hermana también por permitirnos, para invitar a mi esposa a poder estar acá a esta conferencia. Nosotros nos sentimos halagados. Yo, hermanos, yo solo vine como a cargar las maletas, sinceramente. Mi esposa fue invitada y yo no me... Pastor, ¿ya que va a venir usted? Bueno, venga a predicarnos. Pero quiero agradecerle a mi esposa de igual manera por ser mi ayuda idónea en el privilegio que me ha dado el Señor de servirle allá en Texas, en Brownsville, Texas, el cual todos están invitados a venir, ¿verdad? Pero no venga cuando esté lloviendo, porque seguro que se va a inundar, ¿ok? Véngase cuando está verano, cuando es verano. Pero bueno, quiero que mi esposa se ponga de pie, por favor, y que no le gusta a ella, pero de todas maneras, ¿verdad? Es mi esposa, quiero agradecerle por acompañarnos acá. Y bueno, yo acompañarla a ella por permitirme servirle. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero bueno, hermanos, vamos a empezar. La verdad es cierto lo que dice el pastor. Nos conocimos en diferentes conferencias, ya pastor, cuando llegaba ya a la conferencia de Montecito, donde nosotros servíamos ahí, casi por más de 30 años estuvimos ahí sirviendo. Y bien, gracias mi hermano. Estuvimos sirviendo de más de 30 años y Dios nos llamó a la bella ciudad de Brownsville. Dice el pastor Víctor Álvarez que ¿quién quiere ir a Brownsville? Bueno, Brownsville es bonito, amén, hermanos. Hay que ver con el corazón, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos sirviendo. Ya conocí a su pastor por mucho tiempo y en efecto así pasó. Cuando llegó allá, yo dije, tengo que aprovechar la sabiduría que Dios ha puesto en este varón de Dios. Y bueno, fue un tremendo mensaje, nos ayudó bastante, pastor, y siempre el pastor siempre tiene algo bajo la manga. Y sabe que una de las cosas que yo siempre me he dado cuenta hoy más que día, que no es uno, sino que es Dios a través de uno, que quiere hablar al pueblo. A veces uno viene acá y dice, Señor, ¿qué quieres que le diga al pueblo? Aunque uno se prepare, uno hace toda la lección y prepara algo, pero Dios en ese momento tiene las palabras indicadas para la persona indicada. Y muchas veces, déjeme decirle, tal vez no es mucho lo que el pastor, el hombre de Dios que está acá tiene que decir. A veces el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de las personas. Y por eso le damos el honor, le damos las gracias, alabamos a nuestro Dios, porque es el Señor que va a cambiar los corazones, no somos nosotros. Nosotros somos instrumentos para poder que Dios haga la obra a través de nosotros. Bien, hermanos, dicho todo esto, agradecimientos y gracias por permitirnos estar acá. Quiero, pastor, al venir en camino, me llamó, bueno, me mandó un texto y bueno,
siempre es necesario estar preparado y hemos estado preparados para la venida acá y lo que se trata, el tema de edificar, y bueno, aprovechando el tiempo que están los varones acá, voy a tomar una lección. Allá en Brownsville hemos decidido estamos dando una lección en cuanto a la salvación. ¿Qué implica la salvación? Hoy en día, si se ha dado cuenta, todos dicen que son salvos. ¿Se ha dado cuenta? Todos dicen ser salvos. Todos dicen haber nacido de nuevo. Todos dicen tener a estar seguros de ir al cielo cuando muera. Pero la verdad, querido hermano, déjeme decir una cosa. Los hechos muchas veces dicen lo contrario. Y eso es que debemos de tener mucho cuidado. Porque realmente solo piensan que solo el saber el versículo Juan 3:16 ya lo hizo salvo. La verdad que es un poderoso versículo. Es un gran poderoso versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creemos eso, y sabemos, y personas en ese versículo pueden cambiar su vida, pueden ser salvos, pueden agarrar la verdad, la fe en Jesucristo y hacer y cambiar toda su vida. Pero hay personas que conocen ese versículo, pero todavía no creen. Escúcheme, todavía no creen. Conocen el versículo, saben que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por sus pecados, saben que resucitó entre los muertos y saben todo lo que dice la teoría, pero en hecho no está en hecho en su corazón. Y le voy a decir, y muchos dentro de nuestras iglesias, Pastor Ezequiel decía siempre, me preocupa porque muchas personas de la iglesia bautista fundamental se van a ir directamente al infierno. Eso da temor, eso da gran temor. Déjeme decir una cosa, porque hay personas que están dentro de la iglesia, pero tienen religión, solo se cambiaron de templo. Siguen bajo una religión, pero no siguen bajo una relación con Dios. Y eso todos debemos de aprender, todos debemos de entender, de estar conocedores. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña y se pone de pie a 1 Corintios. Y quiero pedir disculpas de no traer corbata. Yo por lo general siempre traigo corbatas y todo, pero bueno, el pastor me dio una buena engañada. No son mentiras, no vamos a culpar al pastor, ¿verdad? Por lo general nunca me gusta siempre usar saco, así me esconde mucho a mí, ¿verdad? Todo mi pecado, no, pues por eso. Pero bueno, me disculpan por no traer corbata, pero bueno, vamos directamente al mensaje. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a empezar a leer, queridos hermanos, del versículo, ahorita les digo, estoy en 2 de Corintios, llego a 1 de Corintios. Vamos a empezar a leer del versículo 24. ¿Estamos ahí? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero apunte eso, subraya eso en la Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, escuche, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que
Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que en esta noche, en este tiempo tan especial, Señor, logres entrar a nuestros corazones, Señor Padre, que te damos la libertad y que nos ayude, Señor Padre, a acercarnos más a ti, a comprender y entender lo que realmente hemos obtenido al ser salvos, al poder creer en ti, en el haber creído en ti como nuestro único Salvador personal, y todo lo que implica, lo que llena haber sido salvos, haber sido rescatados del infierno y ahora ser sus hijos, Señor Padre. Ayúdanos a comprender esa gran verdad y te suplico, Señor Padre, que me uses, Espíritu Santo de Dios, obra de una manera muy especial, cosa que yo no puedo hacer, Señor Padre, te lo dejamos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hay varios elementos, pueden tomar asiento, gracias hermanos. Hay varios elementos que el momento que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, hay algo que vino a cambiar nuestra vida. Hay algo que vino a posicionarnos, a darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Hay personas que inmediatamente cambian y hacen cambios rotundos y cambios de la noche a la mañana, pero a otros les toma mucho tiempo para hacer cambios y son cambios paulatinos, son cambios progresivos, el cual es entendido. Dios sigue obrando en nosotros. Déjeme decirle una cosa, sigue obrando en usted también. Hay ciertas cosas, ciertos modismos, hay ciertos pecados que realmente cada uno tenemos que estarnos apartando de cuando conocemos la palabra de Dios, edificando nuestra salvación, amén. Entonces, déjeme decir una cosa, hay elementos que implican el momento que nosotros fuimos salvos, de una manera muy especial vino a hacer cambios en nuestras vidas. Si usted se recuerda que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, las bases de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, tuvo que haber habido arrepentimiento en nuestra vida primeramente, tuvo que haber habido fe, tuvo que haber habido justificación, adopción, redención, santificación y regeneración en nuestras vidas. Todo esto aplica y entra cuando somos salvos. Es algo que es una edificación continua en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros nos debemos dar, pensar y creer, todavía soy un progreso, todavía estoy en camino, todavía estoy siguiendo, creyendo en el Señor Jesucristo, voy hacia adelante. Por eso déjeme decir, nunca nos debemos de echar para atrás. El justo 7 veces cae y 7 veces se levanta, porque cree y está seguro que está salvo. Pero hablando del arrepentimiento, voy a hablar de eso y yo sé que tengo muy poco tiempo, pero quiero más que todo enfatizar algo, llegar a un punto clave que es la santificación. Es el tema de hoy, edificar en la santificación, que es un tema de los varios cosas que recibimos en la salvación, que realmente implica y da a entender exactamente si en verdad, y podemos ver en otras personas si en verdad realmente es salva o no es salva. Cuando venimos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, primero empieza con el arrepentimiento. En Hechos 2:38 dice la palabra de Dios, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, recibiréis el don perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También inmediatamente, ¿por qué nos arrepentimos? Porque tuvo que haber una fe que nos aplica a nosotros para tener arrepentimiento, para aceptar la salvación. Si hablamos de la fe, dice en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. O sea que arrepentimiento y ahora la fe en Jesucristo, venimos a tener confianza por medio de la fe, a ser salvos. ¿Están conmigo? Entonces también vemos igual manera que bien entra en la salvación, viene la justificación. La justificación quiere decir que es por Jesucristo que nosotros somos salvos. ¿Están conmigo? Es por Jesucristo que usted y yo podemos decir, yo soy salvo, yo voy a ir al cielo. Amén. Entonces dice la justificación en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Tiene que ser por Jesucristo. Estamos hablando de arrepentimiento,
estamos hablando de fe, ahora estamos hablando de justificación y debe haber una generación. Una regeneración en cada uno de nosotros. Tito lo dice de esta manera, Tito 3:5. Yo sé que estoy hablando de esos puntos para luego hacer una base continua a lo que a saber todas estas cosas, cómo usted y yo debemos de actuar, demostrando que somos salvos, que es donde empieza la santificación. Dice la regeneración que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso quiere decir que a través del Espíritu Santo, escúcheme muy bien, a través del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que estar haciendo cambios en nuestras vidas. ¿Están conmigo? O sea que prácticamente cuando ya somos salvos, querido hermano, usted y yo empieza un nuevo cambio en su vida. Ya dejar de hacer esas cosas que realmente no le agradan a Dios. Que el Espíritu Santo nos debería de conmover a nosotros a dejar esas cosas malas, esas cosas pecaminosas, esas malas habladas, ese orgullo, ese no querer perdonar, esa manera de tratar a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a las demás personas. Esas cosas ya deberían de cambiar en nosotros. Algo que me anima, y cuando estuve dando ese estudio a los hermanos allá en Brownsville, llegamos al punto de la adopción. Todo esto que lo estoy diciendo, queridos hermanos, eso entra cuando usted dijo: Señor, te acepto en mi corazón como mi único Salvador personal. De un solo entró en su corazón. Ahí fue cuando fuimos, Dios nos tomó y nos libró, nos perdonó todos nuestros pecados. Y venimos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En ese preciso momento, yo no lo siento, no ha cambiado nada en mi vida. Y muchas veces su esposo va a decir: este no ha cambiado en nada. ¿Es el mismo? ¿Qué está pasando? A eso me refiero. Que debemos de entender que es la salvación. Que simplemente decir yo soy salvo no basta, querido hermano. No basta, querido hermano. Hay hechos que inducen, que dicen, que dan testimonio que usted y yo es una nueva persona en Cristo Jesús. Es un deber que usted y yo tenemos de demostrar. Y por no ir muy lejos, déjeme decirle, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama testimonio de una nueva criatura en Cristo Jesús. Si usted es salvo, si yo soy salvo, ya hay cosas que debemos de dejar. Ya hay cosas que debemos de cambiar. Ya hay cosas que debemos de pensar. Dejar de pensar. Pensar de una manera coherente, de acuerdo a las Escrituras, conforme Dios le va dando entendimiento, y apartarnos de las cosas que son negativas, malas, pecaminosas, que no le agradan al Señor, que nos lleva esclavizados al mal. Estaba hablando enseñando eso. Algo que me conmueve mucho, que me llena al momento que soy salvo, es que somos adoptados como hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Alguien debería decir amén. ¿Sabe por qué? El momento que, no sé si usted es chino, negro, indio, mafioso, bueno, mafioso a saber, ¿verdad? Pero todas estas cosas, déjeme decir una cosa, todas estas cosas, en el momento que usted es salvo, Dios lo adoptó como hijo suyo. ¿Usted entiende qué significa eso? El que Dios me adopte a mí siendo tan pecador. Yo sé que usted no es pecador como yo soy pecador, pero aceptarme a mí. Cuando la gente, personas, había discriminación, había odio, había rencor, había separación. En Cristo Jesús, todos los que somos salvos, somos una familia en Él. Él es nuestro Padre Celestial. Somos adoptados por Cristo Jesús. Eso es bueno. Alguien debería decir amén. Mire lo que dice con respecto a la adopción. Gálatas 4:5. Sígame, por favor. Gálatas 4:5. Qué hermoso es conocer la palabra de Dios. Amén. Qué hermoso es saber y aplicar toda esto es lo que obtenemos en la salvación. Obtenemos en la salvación también que somos adoptados. Gálatas 4:5 dice: para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, estamos ahí, queridos hermanos, la adopción de hijos. Qué importante todas estas cosas. Qué importante. Dice Juan 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y todo aquel que le recibió le dio potestad de, ¿qué dice? De ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe qué tan hermoso es las Escrituras? Por eso decir solo Juan 3:16, mucha gente sabiendo 3:16, sabiendo ese versículo, todavía si usted le pregunta si son salvos, dice, no sé, no estoy seguro. Y hay personas dentro de la iglesia todavía están dudando de esa gran y bendita salvación. Hermano, déjeme decir una cosa, la palabra de Dios es verdad. Él nos indica que fuimos llenados, que fuimos salvados, que fuimos redimidos, que fuimos comprados con su sangre preciosa. Allí nos dice claramente que ahora somos adoptados como hijos de Él. Qué importante es eso. Todo esto, y hay muchas cosas que vienen juntamente con la salvación. Pero hoy, esta noche, yo quiero hablarte, querido hermano, de un punto que es lo más que indica que todo el mundo se puede dar cuenta si realmente todo esto, lo que dije anteriormente, aplica el momento que tú aceptaste al Señor Jesucristo. Es lo único que la gente puede ver. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Y ahí te digo claramente, la única persona que puede saber que eres salvo eres tú. La única persona que puede saber que si usted es verdaderamente salva es solo usted. Solo usted. Solo usted. Usted y Dios, por supuesto, ¿no? Pero solo usted. Ahora, hermano, pero usted sabe, soy salvo. No, yo no sé. Yo no sé. Mi esposa, lo único que puede saber que soy salvo es que he cambiado. Ya no le pego. O ya no me pega a otro, ¿verdad? Pero ella me conoció antes. Aquella vez estábamos hablando con mi esposa, siempre hablamos de eso, hacemos un inventario de nuestra vida antes y de ahora. ¿Alguien ha hecho inventario de su vida anterior? ¿Te acuerdas cuando me pegabas? Ahora ya no me pegas. Pero cada mujer, cada hombre, cada matrimonio sabe cómo Dios le ha ayudado, cómo ha cambiado, cómo las cosas han sido diferentes ahora. Al conocer la palabra de Dios, cómo nos ha cambiado a nosotros. Por supuesto, como dije anteriormente, es un proceso. Ahí la llevamos, querido hermano. No se dé, siga cambiando, siga estudiando, siga poniendo atención a predicadores, a la predicación, siga atendiendo al Espíritu Santo que constantemente nos está redarguyendo por pecado y cambiar nuestro pecado, nuestra manera de pensar. Esas ideas sucias, morbosas, pecaminosas que teníamos, la única manera que van a cambiar cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Hacemos un inventario de nuestra vida y decimos, mira, ¿cómo hemos cambiado? Ya no somos los mismos de antes. Ya no éramos los mismos cuando recién empezábamos en nuestro cristianismo. Todavía habían peleas. Y se me quedan viendo. ¿Está confesando? No. Déjeme decir una cosa, a veces cuando nos acercamos, yo con mis traumas, con mis problemas, por mis inquietudes y como fui creado, estaba lleno de rencor, de problemas y me caso con una mujer que realmente trae con ciertos problemas también y queremos formar un hogar, conocemos al Señor y ahí empiezan a chocar, que tenemos que cambiar y gracias a Dios por la salvación que Dios empieza a operar en nuestras vidas. Y somos cambiados. Muchos se dan, pero el que se queda y espera en el Señor, Dios le ayuda. Pero déjeme decirle una cosa, querido hermano, querida hermana. La única manera que usted y yo
podemos darnos cuenta de las personas que son salvas después de que han hecho una profesión de fe, es la santificación. Es la santificación. Es cuánto tú personalmente te santificas. Cuánto tú realmente te apartas de aquellas cosas que no le agradan al Señor. La santificación, ¿qué es? Jesús tenía mucho que decir con respecto a la santificación. Juan 17:16, el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto decía el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estoy hablando de Juan 17. La oración de nuestro Señor Jesucristo antes de ir al cruz del Calvario, rogando por sus discípulos, diciéndoles, Señor, cuídalos, protégelos en tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos, apártalos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía mucho que decir con respecto a eso. La santificación es un estado de separación para Dios. La santificación, Dios nos agarra a decir, esta botella exclusivamente, la manera que fue diseñada exactamente para que llevara agua dentro. ¿Ha visto personas que de repente le empiezan a echar gasolina a esto? ¿Para eso fue hecho? Usted le echa gasolina y la deja al sol, ¿esto qué va a pasar con esta botella? ¿Alguien que conoce de esto? ¿Qué va a pasar? Usted le llena de gasolina, la cierra, lo deja en la temperatura del sol, esto empieza a chicharronearse. ¿Se ha dado cuenta? Alguien que sepa de esto, alguien que diga amén, que sabe de esto. Esta botella no fue diseñada para tener gasolina o cualquier tipo de cosa, fue diseñada para tener agua. Y es precisamente que con nosotros así nos hizo Dios. A pesar que nuestra vida estaba diseñada al pecado porque nacimos en el pecado, Dios nos sacó del pecado. Ahora vas a ser mi hijo. Ahora vas a ser mi hijo. Te voy a santificar. 1 de Corintios. Vamos ahí, lo leímos ya, lo voy a volver a repetir. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esta es una separación divina, querido hermano. Es lo que Dios hizo por Jesucristo. Nos ha separado. Nosotros ya estábamos designados, escúcheme, ya estamos designados ir desde nuestro nacimiento. Ya estamos designados, ya veníamos nosotros designados a morir e ir al infierno. Ya veníamos como el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nos dice exactamente nuestra condición como seres humanos, pecadores. Nosotros ya habíamos sido designados para eso, pero Dios nos da una nueva naturaleza y nos santificó y nos puso al lado de la familia de Dios. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente que por eso nosotros constantemente debemos de entender qué es la santificación. La santificación es apartarnos, querido hermano. Ya Dios nos apartó para Él. Pero nosotros queríamos seguir viviendo de este lado de la vida. ¿Se da cuenta? Después de todos esos beneficios que nosotros obtuvimos en la salvación, redención, justificación, por fe, el arrepentimiento de pecado, adopción, insistimos en querer vivir de este lado de nuestra vida. Y por eso precisamente, querido hermano, no podemos vivir así. Nosotros debemos de decidir vivir una vida santa para Dios. Y es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Eso nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Eso nos va a ayudar en nuestra vida con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros hogares, dentro de la iglesia. Vivir una vida apartada del mundo, como hizo el Señor. No somos del mundo, somos de Él, para vivir una vida santa, pura, agradable de Dios. Y es por eso que nosotros muchas veces nos damos cuenta, a saber si es salvo. ¿Alguien le ha dicho a alguien así? ¿Alguien ha dicho así? Yo he dicho muchas veces así. Personas que realmente no pueden mantener, que vivir en las cosas del Señor, batallando con el pecado, batallando con venir a la iglesia,
batallando con servirle al Señor. A veces nos da a saber si es salvo este cuate, ¿verdad? Nos ponemos a pensar, porque realmente no han entendido que todas estas cosas es un progreso, pero realmente usted debe ser parte de eso. Saben que muchas veces nosotros pensamos que como cuando ya recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal, es como si una varita mágica, ¡pum!, ya lo convirtió en tortuga. No es así. Es precisamente que Dios quiere que nosotros le amemos a Él. ¿Y sabe cómo demostramos que le amemos a Él? Obediencia. Obediencia. Obediencia a apartarnos del mal. Obediencia a hacer las cosas que le agradan al Señor. Y eso se llama santificación. Ser separados, apartados para Dios y para sus propósitos. Aunque usted no lo crea, y aquí está, el propósito de Dios de salvarlo es para que usted esté en esta iglesia. Si usted alguna vez piensa y duda, piensa, ay, me voy para la otra ciudad, ay, me voy para allá, usted puede errar muy feo. Llegó una persona y me dijo así: pastor, ¿qué piensa? Fíjese que me están ofreciendo un trabajo en aquella ciudad y estoy pensando seriamente de ir para allá. ¿Qué usted piensa? Bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Lo que yo piense no importa. Lo que piense Dios es lo que más importa. Ahora, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted cree que piensa Dios? Es lo más importante. ¿Qué beneficio le va a traer? Es que me van a pagar más. Voy a ganar más dinero. Y voy a poder, ya no voy a ser simplemente empleado, sino que no simplemente voy a ser cualquier empleado, voy a ser manager, me dijo. Y bueno, sí, vas a ganar más dinero, sí voy a ganar más dinero. ¿Y qué vas a perder? ¿Qué usted va a perder? ¿Hay una iglesia allá? ¿Es fácil perder una iglesia por más dinero? Y muchos han errado grandemente ahí. ¿Sus hijos van a ir a una iglesia? ¿Usted va a seguir congregándose? Sí, va a tener dinero, va a tener todo lo que dice, todo lo que le están ofreciendo, pero Dios estará ahí. Hermano, no erre de esa manera. La verdad es de que Dios nos salvó y nos dio propósito, y el propósito es de servirle, de buscarle, no seguir atado a los deseos de este mundo, sino que nos ha mandado a santificarnos, a apartarnos de este mundo. En cuanto a la salvación, tenemos todas estas cosas, que es la santificación que estoy hablando ahora. Pero la santificación, préstame atención, implican dos cosas dentro de la santificación. Espero que no aburrirle con lo que le voy a decir, pero voy a llegar a un punto que realmente usted debe tomar una decisión. En cuanto a la salvación, querido hermano, hay una parte de la exterior que Dios hace, y la parte exterior que ahora ya le pertenecemos a Él. Ya no vamos rumbo al infierno. Nuestra dirección al infierno, Dios nos apartó. Ya no somos personas comunes y corrientes que vienen a este mundo. Dios ya nos salvó, ya nos cambió, ya nos dirigió. Ya no somos de aquellos que si nos morimos vamos a ir al infierno. Dios ya nos posicionó en la familia de Él. Ya estamos para Él. Pero hay una santificación que Dios quiere que nosotros hagamos interiormente. Esa santificación viene juntamente con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dice Efesios 1:13? Después de haber oído, después de haber creído el Evangelio de vuestra salvación, ¿fuisteis qué dice? Sellados. ¿Fuiste sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice, escúcheme, présteme atención, eso dice que el momento que usted fue salvo, el Espíritu Santo empezó a morar en su corazón. Para que usted sea apartado y que empiece a vivir para Dios, que empiece a hacer cambios que le agradan al Señor. Y esa empieza la santificación interior de cosas que usted y yo debemos de cambiar en nuestras vidas. La santificación en cuanto a la posición ya sabemos que es exterior,
Pero en cuanto al interior es importante. Mira lo que dice Romanos 1:2. Romanos 1:2. El apóstol Pablo siempre hacía expresiones como esta. En todas sus cartas decía así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y dice así: apartado para el evangelio de Dios. Enfatizando eso, que era apartado para una posición que Dios le había dado, que Él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de sus hijos, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y todos los que están en Roma, amados de Dios. Mire lo que dice así: llamados a ser, ¿qué dice ahí? Santos. Si tuviera que mandar una carta, si esa carta aplica a nosotros ahorita, es diciéndonos a nosotros de esta ciudad, de Denver, de esta región, llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Si esta carta fuera dirigida para nosotros, y sí es dirigida para nosotros en efecto, es para que nosotros seamos apartados y seamos santos para nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que usted y yo debemos de entender, que interior y exteriormente nosotros debemos estar concretamente asegurándonos que estamos santificados para vivir una vida que le agrada al Señor. Aparte de todas esas cosas que nos dice que vienen juntamente con la salvación, si hay algo que determina que usted es salvo, ¿cómo usted se está apartando de todas esas cosas malas que no le agrada al Señor? Es la única manera que podemos nosotros identificarnos que usted es salva, que usted es salvo. ¿Cómo? ¿Cómo usted se aparta de las cosas del Señor? ¿Cómo usted está viviendo su vida? Hay algo que muchas veces nosotros tenemos como pastores identificarlo constantemente: vestimenta, su corte de pelo, su asistencia a la iglesia, su manera de ir a visitar o a hablarles a otros de Cristo. Todas estas cosas que vienen en conjunto. Cuando una persona es salva, empieza a cambiar su manera de vivir. Empieza a acercarse más a las cosas del Señor. Empieza a vivir una vida pura, agradable al Señor. Y es imposible que una persona pueda decir: yo soy salvo y voy a ir al cielo, he nacido de nuevo, y anda con las mismas bajezas como anda cualquier persona allá afuera. Es imposible, querido hermano, es imposible. Cuando Dios empieza a cambiar nuestras vidas, querida hermana, en casa deberíamos de ser de un poquito diferentes. En casa debería existir el amor, la pasión, el deseo de amar a sus hijos, a su esposo, a todo lo que tiene que ver con vivir una vida santa, agradable al Señor. Ya no hay ese deseo de vivir para el Señor en casa. Ya no hay. ¿Por qué será? ¿Será que tenemos religión simplemente? ¿O realmente Dios está cambiando nuestra vida? Y no hay necesidad que el pastor vaya a checar a su casa, ¿verdad que no? Yo creo que el pastor no anda tocando puertas, no anda visitando, a ver cómo andan viviendo acá. Todavía están escuchando rancheras, o andan corridos, o andan usando bachata. ¿Qué están escuchando? El pastor no va a checarlo a usted. No hay necesidad. ¿Sabe cómo se da cuenta el pastor que anda en malos pasos? El pastor, decía mi suegro, yo tengo ojo clínico, decía. Dios le ha dado al pastor algo que puede determinar cuando viene la mujer toda molesta, o viene y el esposo se sienta allá y los niños andan regados por cualquier lado. Algo está pasando en casa. Algo está pasando en casa. No hay necesidad que alguien le haya chismoseado. Alguien le dijo algo. Cuando a veces aparece el hombre, esta mujer, algo pasó en casa. Ya tiene 2 semanas de no venir. Algo está pasando en casa. Y muchas veces, escúcheme lo que le voy a decir, querida hermana, querido hermano. Muchas veces es pecado en la vida. Muchas veces hay problemas ahí en casa.
Y es cuando determina, ¿será que realmente han creído la palabra de Dios? ¿Se están santificando para que Dios los bendiga? ¿Será que hay algo ahí que Dios está obrando y no, que no han cedido a su voluntad? Hermano, muchas veces pensamos que estas cosas pueden ser muy fuertes para personas, para la iglesia. Y el propósito más grande, créame, el propósito más grande, que nosotros entendamos que nos debemos de apartar cualquier cosa que nos puede dañar, que no demos un buen testimonio que somos salvos. Dios quiere que demostremos que somos salvos. La santificación en cuanto a la manera de ser, o sea, lo interiormente, querido hermano, ser saturados con la naturaleza santa de Dios en nuestras vidas, para ser interiormente una nueva naturaleza con propósito de Dios en nuestras vidas. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Entiende esa expresión de la palabra de Dios? Que dice el Señor que fuésemos santos sin manchas delante de Él. El propósito de Dios, querido hermano, que empecemos a edificar nuestros hogares, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, siempre primeramente en bases espirituales que hablan de la santidad que debemos de cada uno de nosotros vivir en nuestros hogares, personalmente y directamente. Que la gente, que los vecinos, que personas alrededor, que aún dentro de la iglesia se den cuenta cómo este hombre ama a su esposa, cómo esta mujer, cómo respeta a su esposa, cómo le da honor a su esposo, cómo tienen a sus hijos en orden, en obediencia, en respeto. Eso dice mucho de una persona que camina con el Señor, que quiere vivir una vida santa. Pero lo peor que podemos ver en muchas iglesias, en todas las iglesias, que hay personas que piensan que el venir a la iglesia es todo. Y sí es todo, porque pueden cambiar. Pero la verdad es que no es simplemente venir a la iglesia. Tienes que llevar la enseñanza de lo que te predica el pastor, llevarla a la casa y leer la palabra de Dios y cambiar tu manera de vivir. Vivir una santa manera de vivir en casa. Da tristeza ver personas dentro de la iglesia, estar mucho tiempo dentro de la iglesia, cuando de repente empiezan a apartarse las cosas del Señor. Y la pregunta es, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue que determinaron ellos apartarse de las cosas del Señor? Lo único que siempre sucede, querido hermano, y escúcheme lo que le voy a decir, no es que realmente de la noche a la mañana se metieron en pecado. Si es algo que constantemente ya la tenían reservando ahí, ya la tenían reservando, cuando llega el punto que se separan de las cosas del Señor. ¿Por qué será? Porque cuando se les predicó de santificarse, no quisieron apartarse del mal. Créame, y es la verdad. Tengo aproximadamente 35, ya vamos 38 años de ser cristiano. Y déjeme decir una cosa, me acuerdo exactamente, una persona venía a la iglesia, traía a sus hijos, si usted conoce allá Montecito, es una hora de distancia para donde venía mucha gente. Y esta persona venía todos los domingos, venía a la iglesia todo el tiempo. Pero vivía una vida en casa totalmente apartada de las cosas del Señor. Y justo cuando más se les quería ayudar, se apartaron más de las cosas del Señor. Para no hacerla larga esto, pero déjeme decir una cosa, llegó a tal grado que realmente, que aún su esposa se apartó de las cosas del Señor y ya no tenía ningún deseo de vivir una vida como Dios quiso. ¿Cómo es eso? Ya no le gustaban, ya perdió su esposo y ya se fue con otra mujer. ¿Puede creer usted una persona llegar a tal grado?
¿A dónde surgió eso? Y me pongo a preguntar tanto tiempo en la iglesia, ¿cómo es posible que una mujer pueda cambiar su manera de pensar de la noche a la mañana así? ¿Será que fue de la noche a la mañana? ¿Será que ayer determinó hacerlo así? ¿Ya juntarse con otra mujer? ¿Sabe qué pasó? Ya estando dentro de la iglesia ya estaban cambiando su manera de pensar. Ya estando dentro de la iglesia hay hombres que realmente ya no andan escuchando la palabra de Dios. Ya no andan santificándose, ya no andan obedeciendo. Ya el pastor predica, ya el pastor ya los invita, ya les enseña la palabra de Dios. Pero como decía el pastor, las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. La palabra de Dios el Espíritu Santo está conmoviendo, está allanando, pero nunca hacen una determinación a acercarse a las cosas del Señor. Ya no se quieren santificar. Empezaron a vivir una vida religiosa, pero una vida apartada del mundo no quisieron vivir. Y créame, si usted está diciendo, ¿cómo es posible? Eso le puede pasar a usted y me puede pasar aún a mí. No estamos exentos de esto. Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Ya no determinamos apartarnos de las cosas del Señor. Ya no queremos vivir una vida santa para el Señor. Hermano, no llegues allí. Hermana, no llegue allí. Cada vez que el Espíritu Santo le conmueva a usted que algo malo está haciendo, pasa al altar a ponerse de rodillas, a pedirle al Señor, dame sensibilidad, Señor, para vivir una vida santa para ti. Hermano, cada vez que tú hagas eso, inmediatamente Dios va a cambiar tu manera de pensar. Déjame decirte una cosa, entre Saúl y David, déjame decir una cosa, ¿quién pecó más? David pecó constantemente, pero ese hombre tenía un corazón constrito y humillado ante Dios. Mas sin embargo, Saúl nunca quiso humillar su espíritu, nunca. Por eso Dios siempre lo perdonó a David. Siempre le dio, cumplió sus promesas a él. Y déjame decirte, por más que te alejes del Señor, pero tú tienes un corazón sensible y quieres aceptar el perdón de Dios, siempre Dios te va a perdonar. Siempre Dios te va a perdonar. Vivir apartados y vivir una vida santa para el Señor es lo que Dios te va a recompensar, querido hermano, querida hermana. Vivir una vida apartada para el Señor, una vida santa para el Señor. Déjame decirte otra cosa que Dios nos va a ayudar en cuanto a la santificación, que es parte de nuestra salvación. Dios nos santifica por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que hace. El Espíritu Santo sigue conmoviendo nuestro corazón y apartarnos, a querernos apartar para vivir una vida agradable a Él. Tres cosas. Primeramente, déjame decirte, según Tesalonicenses 2, vamos ahí. Pero nosotros, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, pero nosotros sabemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Si hay algo que realmente ahorita debemos de tener mucho cuidado, querido hermano, présteme atención. Siempre ha venido una noción de las personas decir que Dios ya tiene a personas escogidas para ser salvo, y nunca crea esa mentira. La verdad es que Dios sabe ya sabe el principio y el final. Él conoce todo lo que va a suceder y Él sabe quién lo va a aceptar y quién no le va a aceptar. Pero déjeme decir una cosa, Dios siempre, escúcheme, Dios siempre anda buscando que alguien lo acepte. Él siempre anda brindando de su misericordia, de su perdón, para que las personas se arrepientan, dice. Para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos logremos ser salvos. Y la verdad de que es por fe en Jesucristo, es por fe en la palabra de Dios. Recordemos, querido hermano, que todo es por fe. La salvación es por fe, querido hermano. Y es precisamente por eso que debemos de entender que es por fe.
Otro punto, antes de creer en Cristo, el Espíritu de Dios nos santifica al convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Hemos escuchado eso muchas veces, pero la verdad es de que es el Espíritu Santo que nos debe de convencer a nosotros para santificarnos, para vivir para Él. ¿Acaso usted ya no escucha la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo cuando usted está haciendo algo malo y que no le agrada a Dios? Cuando constantemente el Espíritu Santo le quiere decir, ya no vayas por allí, ya no actúes de esa manera, ya piensa la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de caminar, la manera de lugares donde frecuentas, las amistades con quien tú estás. ¿Ya no escucha la voz de Dios diciéndote que cambios debe de operar en tu vida? Cuando una persona ya no escucha esa voz, querido hermano, déjame decirte una cosa, te estás apartando de la voluntad de Dios. Ya no quieres santificarte para las cosas del Señor. Has contristado tanto el Espíritu Santo que ya no escucha la voz de Dios cuando te dice que te quiere apartar de todas las bajezas del mundo. Mira lo que dice Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz sean multiplicadas. Déjame decirte una vez por todas, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos santificados en la obediencia y ser rociados en la sangre de Jesucristo, y gracia y paz sean multiplicadas. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, y pecamos contra Dios, dice la palabra de Dios que si Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, ¿para qué? Para santificarnos, para acercarnos más a Dios, para vivir una vida pura y santa para nuestro Padre Celestial. Así determinamos y comprendemos que realmente hemos sido salvos para Él. Y eso es lo que Dios quiere, querido hermano. Yo no sé cuánto tú quieres demostrar que eres salvo. Mi deseo más grande, demostrar a mis hijos, demostrar a mi esposa que un cambio ha operado en mi ser, que ya no soy el bajo, ya no soy el orgulloso, ya no soy aquel que anda maltratando, ya no soy aquel el mal hablado, ya no soy aquel rencoroso, ya no soy aquella persona que realmente no tenía al Señor Jesucristo en su corazón operando. Ahora, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, querido hermano, Dios me ha cambiado. ¿Quién puede decir amén? Es la manera que Dios quiere que nosotros demostremos que verdaderamente somos salvos. Cuando empecemos a actuar de esta manera, querido hermano, va a operar algo en su corazón, en el hogar, en la casa. Ya no vamos a ser los mismos de siempre. Ya va a haber una actitud en casa, ya va a haber un amor en casa. Hay un hombre que yo conozco, no puedo mencionar muchos nombres porque de repente nos pueden ver, ¿verdad, hermano? No sé, ¿verdad? Ahora con esta tecnología uno no puede decir tantas cosas, pero un hombre fue salvo. Y dice él, yo nunca recibí un abrazo de mi papá. Nunca recibí de mi papá que me dijera, I love you. Te amo, hijo. Nunca recibí un abrazo, un cariño, un beso de mi papá. Y él me decía, ya mayor él, ya tendrá unos 65, 68, y él hablándome cómo él cambió la actitud de su padre. Hermano, me decía, yo no sé. Me acuerdo una vez, un 24 de diciembre, como todos reciben regalos, yo nunca recibí un regalo de mi papá. Nunca. Mi papá era un hombre alto, grande, fuerte, así enmalcarado, así. Nunca recibí nada. Y yo decía, ¿por qué mi papá es así conmigo?
Todos los niños reciben un abrazo, reciben un regalo, reciben todo. Su papá juega fútbol, juega a la pelota o algo, cosa. Yo nunca pasé con eso con mi papá. ¿Por qué será? Y él aceptó al Señor Jesucristo como su único salvador personal. Y él se hacía esas preguntas todo el tiempo. Y dice que esa vez, llorando, dice, y llorando porque realmente no sabía por qué yo sentí ese rencor con mi papá. Y ese odio que mi papá nunca fue así conmigo. Yo esperaba que él me abrazara y me besara y me dijera, te amo, hijo, te amo, hijo. Y él dijo en su corazón, si mi papá no viene acá, yo voy a ir a él. El Espíritu Santo estaba obrando en su corazón. Dice que esa mañana él se levantó y se fue donde su papá. Su papá siempre se levantaba en la mañana, se preparaba su café y estaba en la cocina y él se quedaba leyendo el periódico. Dice que esa mañana él se levantó y su papá estaba en la mesa y se le abrazó y le dijo al papá, papá, I love you. Dice que el papá se volteó y lo abrazó a él también. Le dijo, yo te amo también. Dice que ese fue el regalo más grande que él pudo obtener en su vida. Cambió, de ese momento cambió la actitud de su papá. Cambió la actitud de la manera de ver las cosas. Entonces usted me dirá, ¿qué tengo que hacer? Déjame decir una cosa, si tú ya eres salvo, no esperes que otras personas cambien, tú debes de cambiar. Ya eres santo, tú eres la persona que debe de tomar la primera opción de ir a buscar a las personas que realmente no entienden que tú eres salvo, tú ya eres salvo. Cambia, demuestra con tu actitud y tu manera de vivir. Muchos de nosotros padres, nuestros hijos están esperando un cambio en nosotros. Un cambio de santidad. Un cambio de hablar diferente. Un cambio de ya no ver cerveza en casa, ya no ver peleas, ya no ver maltratos en la esposa. Para que nuestros hijos cambien, nosotros debemos demostrarles santidad a ellos. ¿Qué vas a hacer tú? Mamá, ¿qué vas a hacer tú? A veces le tiramos mucho a los padres que son groseros, que son mal hablados, son mal encachados, son groseros, y muchas veces nos hemos dado que el problema es la mujer. A veces la mujer que realmente, si tú, hermana, y eres salva, tal vez lo que necesita tu esposo es que tú le demuestres que en verdad eres salva tú, que tienes un amor, tienes un cuidado. Tal vez tu esposo no es el que debe de ser en casa, pero por lo menos tal vez puede ser como este hermano. Él decidió ser diferente y su papá cambió. Y es lo que se llama demostrar que realmente eres salvo. No me digas que eres salvo, demuéstrame que eres salvo. Padre Santo, gracias. Yo no sé a quién le hablaste ahora este día, Padre Santo, pero una cosa sé, que todos necesitamos escuchar eso. El beneficio que tenemos es ser salvo. Tenemos redención, tenemos fe, tenemos arrepentimiento, tenemos adopción, ya somos hijos tuyos, Señor. Ya podemos tener la paz, la tranquilidad que somos hijos. Pero Padre Santo, hay algo que realmente es cosa que debería operar en cada uno de nosotros. Una santidad de vivir una vida pura, agradable a ti. ¿Quién está acá en esta mañana, esta tarde, esta noche? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá que puede decir, yo quiero hacer un cambio en mi vida? No permitas, querido hermano, que sea muy tarde, muy tarde, y que no puedas ponerte tú a cuenta al Señor. Mira qué hizo David. Cada vez que David, el Espíritu Santo le constreñía y decía, tú has pecado contra mí, él inmediatamente doblaba rodillas. Y es por eso que siempre Dios cumplió sus promesas en él. No sé qué decisión tú tienes que tomar, pero una cosa te invito, querido hermano, querida hermana. No nomás digas que eres salvo. Empecemos a vivir una vida santa y pura, agradable a Dios. Empecemos a vivir una vida que Dios puede obrar en nosotros, puede mostrar. Toma un tiempo ahí, pide al Señor que te ayude.
Pide al Señor, confiésele al Señor y pídele al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a no dejar un pecado ahí afuera, sino que constantemente traerlo a ti para que tú puedas obrar en mi corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Cámbiame. Ayúdame a vivir una vida santa y pura, agradable a ti. Porque yo sé que hay promesas incluidas en la salvación. Obra en mí, Señor Padre. Pastor. Sí, orando, hermano, no se trata de lo que usted diga. Porque muchos dicen ser salvos, muchos dicen ser cristianos, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? En casa, ¿qué ejemplo está dando? Con su cónyuge, ¿qué ejemplo está dando? Con sus hijos. Muchos de nuestros hijos no quieren nada con Dios porque ven el ejemplo, el mal ejemplo que nosotros estamos siendo. Hermanos, el ser cristiano es algo más. El ser hijo de Dios es algo más. No es de labios para afuera, es de hechos. Es actuar de una manera que honra y glorifica a Dios. Dios nos ha llamado para eso, hermanos. Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha dicho que deberíamos de ser santos como Él es santo. Entonces no vivas tu vida diciendo que eres cristiano. No vivas tu vida diciendo, demuéstralo. Demuestra que verdaderamente eres hijo, hija de Dios. Señor, gracias te damos. Porque, Señor, nos diste algo inmerecido. Una salvación, Señor, que no merecíamos. Pero también, Señor, muchos que viven engañados pensando que son cuando no lo son, Señor. Tú confirma nuestros corazones, Señor, y haznos vivir vidas que te agradan a ti, que te obedezcan, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y el mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén.